Próximo domingo, nuestro almuerzo. Ya he hablado con el hermano Jaime, el dueño de este lugar, para que nos facilite las instalaciones de la primera planta. Ya hay algunas áreas delegadas en cuanto a la coordinación de las actividades. Al final, si alguien tiene la intención de poder proveer de algo, viene y personalmente me lo hace saber. Vamos a dejar eso para el final. Vamos a ir a la palabra de Dios para no desenfocarnos de este tiempo que hemos tenido tan precioso de comunión con Dios a través de nuestro canto. Realmente yo me siento tan dichoso, tan privilegiado de que podamos como congregación tener esta libertad y este entendimiento de poder adorar a Dios. Y mi exhortación para usted solamente es: aproveche ese tiempo para poder adorar a Dios, alabarle con toda libertad, porque muchas iglesias no lo tienen. Muchas congregaciones es nada más un punto más del programa, donde no hay entendimiento, donde solamente hay bulla, solo hay ruido, y lo que se canta no tiene sentido. Pero en este lugar los adoradores son edificados, como dice el banner que tenemos allá en la entrada del edificio. Muy bien, vamos a ir a Dios. Quiero compartirle esta mañana bajo el tema: viviendo como hijos o viviendo como esclavos. Es importante que nosotros nos plantemos en la palabra, nos establezcamos, nos afirmemos. Hay mucha doctrina, hay mucho que aprender, de tanto que hay que aprender que a veces yo no encuentro ni qué predicar, de tanto que hay que enseñar. Y a veces al considerar que ya enseñé sobre esto o sobre lo otro, se vuelve un tanto difícil el reto de saber qué predicar. Pero muchas veces necesitamos ser recordados de cosas que han sido predicadas o que ya sabemos. Y muchas veces hay que considerar los nuevos que se han subido recientemente al barco para que también ellos puedan escuchar la palabra. Y al final todos ir alineados con la revelación de la palabra de Dios. Vamos a orar y luego vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Oramos. Padre, gracias por la vida, gracias por la libertad, gracias por renovar tu misericordia sobre nosotros, gracias porque tú has ordenado nuestra fuerza. Gracias, Señor, porque tú eres el que da aliento, vida y todas las cosas, y sabemos que nuestra vida está en tus manos. Gracias por tu presencia que nos consuela, nos fortalece, nos vivifica, por tu Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad, nos revela tu palabra. Gracias, Padre, por manifestarte en nosotros, alcanzándonos, atrayéndonos, por amarnos, sustentarnos, defendernos. Gracias por tu obra en nuestra vida. Y gracias por la libertad que tenemos de meditar en tu palabra. Señor, ayúdame y ayuda a cada uno de tus hijos esta mañana para poder recibir el beneficio de tu palabra, ser afirmados, ser establecidos, ser dirigidos, de manera que podamos vivir conforme a tu propósito y darte a ti la gloria con nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gracia, Señor. Amén. Aleluya. Juan capítulo 8, verso 31 es un pasaje muy conocido, donde se nos habla acerca de la libertad de los creyentes, la libertad de los hijos de Dios. Y yo creo que es importante que nosotros podamos enfocarnos en que como iglesia, como creyentes, siempre tendremos la posibilidad de caer de una o de otra manera en la esclavitud, o retener nuestra libertad, tal y como el apóstol Pablo instruye a los creyentes en Galacia, de estar firmes en la libertad. Pero quiero comenzar con las bases, con el fundamento. Juan capítulo 8, verso 31 y 32 nos muestra que los esclavos son liberados por la fe en Cristo Jesús. Juan capítulo 8, 31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Este texto resulta sumamente interesante porque revela una profundidad de pensamientos, conecta varias ideas. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que Dios nos ha llamado a vivir en libertad, pero muchas veces nos esclavizamos de diferentes maneras. Podemos entender a través de este texto verdades como esta: un creyente que permanece, que continúa
que es constante, llegará a ser un discípulo. O sea, no todos los cristianos son discípulos, no todos los creyentes son discípulos. El creyente que permanece es el que llega a ser un discípulo. Hablando de nuestros 24 años, hay muchos que dejaron de ser discípulos hace años, se volvieron atrás, se apartaron, y hay muchos que han mostrado su fidelidad, su permanencia hasta el día de hoy. Han sido constantes, se han esforzado, han permanecido, y entonces sí se puede decir que son discípulos de Cristo en las mismas palabras del Señor. Ahora, ese texto también nos enseña que solamente los discípulos pueden llegar a conocer la verdad. Solamente aquellos que permanecen, que continúan, que se congregan, que deciden vivir por fe, de fe en fe, que deciden tomar el estilo de vida al cual Dios nos ha llamado, el justo por la fe vivirá, llega al conocimiento de la verdad. Hay muchos cristianos que pasan años en las iglesias, pero por su inconstancia, por su falta de estabilidad o de permanencia, nunca llegan a conocer la palabra como deberían de conocerla. Conocen algo, entienden algo, sí, más o menos saben algo. Es como en las profesiones, cuando a alguien medio le enseñan cómo poner ladrillos y dice: no, yo le hago la pared, si yo ya sé cómo se hace. Y levanta una pared toda panda, con una gran panza, las líneas no están bien, pero ya más o menos sabe. Así pasa con muchos cristianos, más o menos saben del cristianismo, más o menos saben de Biblia, más o menos saben del sacrificio de Cristo, más o menos saben de su posición, de sus privilegios, porque como no han sido constantes, no han llegado a conocer la palabra como deberían de conocerla. El apóstol Pablo reprende a los discípulos o a los creyentes por causa de eso. Incluso habla de aquellos que, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de leche. Así que ese texto nos habla acerca de la verdad, de que solamente un discípulo puede llegar a conocer la verdad. Y tercera declaración sumamente importante: los que llegan a conocer la verdad son los que son libres. Y entonces esto me muestra a mí por qué es que hay muchos creyentes que no tienen libertad. La libertad tiene varias áreas o direcciones de aplicación. Y a través de esta meditación de la palabra espero que podamos profundizar y entender que es nuestra decisión vivir como hijos o vivir como esclavos. Vivir en libertad o vivir en esclavitud. Vivir con ciertas limitantes, vivir con ciertas ataduras. Así que profundicemos en ese pasaje. Detengámonos todavía un poco más en esos dos versos. Es a los judíos que habían creído, es a los judíos que reconocían que Él era el Mesías, a quienes Jesús se dirige. O sea, Jesús está hablando con judíos, con gente que conocía la ley, con gente que vivía bajo el pacto levítico, con gente que vivía bajo la ley dada por Dios a través de Moisés. A ese grupo de judíos que conocían la ley, vivían bajo la ley, pero que habían reconocido que Él era el Mesías, a los que creían en Él, a estos es a los que Jesús les dice: si ustedes permanecen en mí, si ustedes no se vuelven a la ley, si ustedes no se someten de nuevo a la esclavitud que trae la ley, sino que aprenden a permanecer viviendo por fe en mi palabra, en mi doctrina, en mi enseñanza, por fe en mi identidad, en mi sacrificio, en mi provisión. Si ustedes permanecen y no se vuelven atrás, ustedes van a llegar a conocer la verdad. Y el conocimiento de la verdad les va a traer una libertad completa, una libertad verdadera. Pero el Señor establece la necesidad, establece el requisito de la permanencia. La permanencia, lo cual significa continuar, perseverar, es un requisito para poder conocer la verdad. Y esto es fácil de poder entenderlo en el ámbito secular. Alguien que se inscribe en la universidad, pero que no continúa, no corona su carrera, no llega a acumular todo el conocimiento profesional, nunca llegará a graduarse, a ejercer una profesión, porque su falta de continuidad lo detuvo del proceso de formación. Y es lo mismo con el ser un cristiano, es lo mismo con el ser un discípulo. Y por eso es tan fácil de comprender la importancia de la permanencia, de continuar, de perseverar, de volver a la palabra una y otra vez, de congregarse continuamente, como en el libro de Hebreos se nos amonesta, de no dejar de congregarnos en un contexto donde la iglesia estaba siendo perseguida.
Entonces la permanencia de la cual Jesús habla a los discípulos es una perseverancia, es una continuidad de creer su palabra, creer su doctrina y ya no vivir por la ley, ya no volverse atrás, como sucedió con los creyentes en Galacia. Ahora, el Señor habla, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo de Cristo es un imitador. Eso es lo que significa discípulo, es un imitador. Entonces el Señor está interesado en la transformación de la vida de los esclavos para que se conviertan en libres, pero no solamente en personas libres, sino que Él quiere establecerlos como hijos. Y no solamente como hijos, sino como herederos. Herederos juntamente con Cristo. Pero para poder llegar a esa posición de libertad se necesita ser un discípulo. Y un discípulo es alguien que permanece, que continúa, que a pesar de las dificultades sigue adelante, persevera, se esfuerza, empuja, procura alcanzar a llegar hasta la meta a pesar de los obstáculos o dificultades que pueda tener en su vida. Y a través de esa perseverancia llega a alcanzar la posición de ser un discípulo, de ser un imitador de Cristo, de ser una persona que está siendo transformada, cambiada en su forma de hablar, en su forma de hacer negocios, en su forma de relacionarse con los demás, en su forma de vivir. Es un imitador. Así que hay que entender eso, que un discípulo es un imitador de Cristo. Y hay que entender de ese mismo par de versículos que la verdad es revelada solamente a los discípulos verdaderos. O sea, Dios no revela las verdades, ni mucho menos las profundidades de la doctrina a gente inconstante, a gente infiel, a gente que no permanece, a gente de doble ánimo. La revelación viene por el Espíritu Santo para aquellos que tienen un corazón dispuesto para poder seguir al Señor. Y eso es un principio que yo he compartido muchísimas veces cuando los apóstoles le preguntan al Señor: ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les responde: para que no entiendan. ¿Por qué les hablaba en parábolas? Para que no entendieran. Porque ellos no tenían las motivaciones correctas para seguirle. Y entonces Jesús les dice: pero a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado todo por seguirle a Él. Ellos habían dejado su profesión, habían sacrificado su tiempo, habían sacrificado probablemente sus familias, habían dejado todo, así dice la palabra, por seguirle a Él. Y por causa de esa disposición de corazón, ellos se convierten en personas que pueden recibir la revelación de la palabra. Es cuando usted deja algo por perseguir el reino, es cuando usted deja las cosas en segundo lugar y pone la prioridad del reino primero, que la revelación de la palabra viene a su vida. Y cuando la revelación viene a su vida, usted vive de otra manera. Usted vive una vida elevada, una vida de libertad. Yo sé que todos en mayor o menor grado tenemos cierta libertad por el conocimiento del Evangelio que hemos alcanzado. Pero ¿sabe que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 21 que hay una libertad gloriosa? Y ese texto a mí me llama la atención. Libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y yo creo que muchos de nosotros no estamos en esa libertad gloriosa. Ataduras matrimoniales, problemas con hijos, limitaciones económicas, ataduras de tipo relacionados con la salud, no nos hacen disfrutar la verdadera libertad. Pero Dios nos ha llamado a una libertad absoluta, completa, verdadera. Y esa libertad deberíamos de anhelar, disfrutarla aquí y ahora. Porque mire, hay muchas cosas que Dios ha provisto para que las disfrutemos aquí. La gente las ha puesto en el futuro por falta del conocimiento o revelación de la verdad. Y se han puesto hacia el futuro, hacia la eternidad. Pero en la eternidad no van a ser necesarias. Usted no necesita prosperidad en el cielo. Usted no va a necesitar sanidad divina en el cielo. Usted no va a necesitar muchísimas cosas que en realidad tienen su ámbito de aplicación aquí y ahora. Y es por la fe que se poseen las promesas. Es por la fe que nosotros nos aferramos y las recibimos. Por medio de la fe y la paciencia. Y esta es una de ellas. No esté esperando vivir en libertad allá en la gloria, en la nueva Jerusalén, cuando el reino se ha establecido. Usted ha sido llamado a vivir en libertad aquí y ahora. De manera que no haya nada ni nadie, no hayan circunstancias que lo aten y que le impidan vivir la vida abundante por la cual el Señor Jesús dijo que Él había venido. Entonces tenemos que recibir esto, entender esto, y avanzar hacia esa libertad a la cual Dios nos ha llamado. Entonces comprendamos o recibamos este principio. La verdad es revelada a un discípulo verdadero.
Solo los verdaderos discípulos reciben esa verdad. Y entonces el discípulo, que es un imitador, avanza un nivel más, avanza hacia el nivel de la libertad. Avanza al nivel de experimentar la libertad. Son muchos los cristianos que hablan de lo que el diablo les está haciendo. Son muchos los cristianos que testifican de su conflicto espiritual, lo cual es una realidad. Estamos en una guerra espiritual. Una guerra que no es contra sangre y carne, sino contra demonios, contra espíritu, contra potestades. Pero son muchos los cristianos que testifican de lo que el diablo está haciendo en su vida, de los estorbos, de los obstáculos que están experimentando en su vida, en lugar de estar contando cuán grandes cosas Dios ha hecho en su vida. Parece que hay algo que tiene que ser ajustado ahí, porque lo que están contando o testificando es de su falta de libertad, en lugar de darle gloria a Dios por las maravillas o por los hechos en los cuales Él se ha manifestado en sus vidas, llevándolos a un estilo de vida totalmente diferente, basados en una sola verdad. Dice la palabra que nosotros fuimos libertados del poder de las tinieblas. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que Dios nos ha libertado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar debajo del poder del diablo? Aprendí eso del pastor John Coller hace muchos años. Él decía: muchos cristianos tienen un concepto tan equivocado sobre su posición en Cristo, y esto es falta de revelación, es precisamente falta de conocer la verdad, donde ellos están continuamente clamándole a Dios, sabiendo que Él tiene el poder y la autoridad, clamando a Jesús, sabiendo que Jesús es la cabeza de todo principado, de toda potestad, y de que a Él están sujetos ángeles, demonios y todo nombre que se nombre está bajo la autoridad de Él. Los cristianos claman desde abajo y le piden a Dios que está arriba que los libre del poder de las tinieblas, del diablo que está encima de ellos, porque ignoran que ellos han sido sacados de debajo del poder del diablo y han sido trasladados al reino de su Hijo amado, y que están sentados juntamente con Cristo. Una verdad simple y sencilla, la cual muchos cristianos no llevan a la práctica o a la realidad. Porque cuando usted entiende que usted no está debajo del poder del diablo, usted jamás va a volver a clamar a Dios que le quite al diablo de encima, porque el diablo no está encima de usted. Al contrario, la palabra dice que Satanás será en breve aplastado bajo la planta de los pies de la iglesia. Gente con entendimiento, gente con revelación, gente con autoridad se va a levantar para hacer la obra de Dios, deshacer las obras del diablo y caminar en libertad y en autoridad. Pero eso lo lograrán solo los verdaderos discípulos. Y ese es el gran problema, que la mayor parte de la iglesia o de los creyentes no son discípulos. ¿Por qué no son discípulos? Porque no son constantes. ¿Por qué no son constantes? Porque tienen un montón de problemas. ¿Y por qué tienen un montón de problemas? Porque no conocen cómo lidiar con los problemas. No conocen cómo pararse, cómo resistir al diablo. No saben cómo hacerlo. Y entonces el creyente termina sometiéndose a algún nivel de esclavitud. El creyente termina viviendo de alguna manera limitado, oprimido, esclavizado, por la falta de la revelación de la palabra, que es el resultado de su falta de compromiso o de entrega o de constancia. Y entonces la falta de esfuerzo o de dedicación no le permite elevarse al nivel de discípulo, y como no es un discípulo, no recibe revelación de la verdad, y como no tiene revelación de la verdad, no camina en libertad. Simple y muy importante. Entonces tenemos que entender que esos dos versos realmente contienen una revelación de principios sumamente importante. El primero es la importancia de creer en Cristo. Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él, no los que creen en la iglesia, no los que creen en el pastor, no los que creen en una organización, en una denominación, no, los que creen en Cristo. La importancia de creer en Jesucristo y la importancia de obedecer su palabra, porque Él dijo: si permanecen en mi palabra, no en la palabra de la denominación, no en la palabra de la interpretación del pastor, no, en la palabra de Jesucristo. Y entonces tenemos que entender la importancia de perseverar en fe en Cristo
perseverar en fe, en la enseñanza del Señor Jesucristo, como cuando Él dijo: yo voy a comparar a aquel que me oye y hace mi palabra al que edifica su casa sobre la roca. Esa perseverancia, esa continuidad, esa permanencia en creer, pero que nos lleva a obedecer. Porque no son los oidores de la palabra los bienaventurados, sino los hacedores. Entonces, cuando Jesús dice: si permanecéis en mí, si mi palabra permanece en ustedes, hay una relación, hay una conexión ahí de fe y de obediencia. Y ahí es donde está el problema de la mayor parte de creyentes. No permanecen creyendo, no permanecen en Cristo, no permanecen obedeciendo. Entonces no se convierten en discípulos, no llegan a ser imitadores de Cristo, y por lo tanto no reciben la revelación. Y como no reciben revelación, siguen viviendo atados, siguen viviendo en temores, siguen viviendo en limitaciones, siguen viviendo debajo del poder del diablo, aunque no es la voluntad de Dios, porque Él ya destruyó al que tenía el imperio de la muerte, porque Él ya se encargó de nuestros enemigos espirituales. Ahora, como es un asunto de fe y de aceptar la declaración de la palabra de Dios como verdad, entonces hay un conflicto en nuestra mente cuando vemos que nuestra realidad es una y la palabra dice otra. Por un lado vemos al diablo usando personas, moviendo circunstancias, levantándose en contra nuestra. Y por el otro lado vemos que la palabra habla de libertad, de autoridad, y que ningún arma forjada en contra de ti prosperará, y que les doy poder de hollar serpientes y escorpiones. Pero veo la palabra y veo mi realidad y no concuerdan. ¿Por qué no concuerdan? Porque no estoy caminando en fe. Porque no estoy caminando en la revelación de la palabra, en la obediencia a la palabra, sometido a la autoridad de Cristo, para entonces ejercer mi autoridad sobre las circunstancias, ejercer mi autoridad sobre las entidades espirituales. Y entonces doy por hecho de que tengo que aceptar mi realidad natural, porque la palabra no funciona. Pero es por la falta de revelación que viene como consecuencia de no ser comprometidos, de no ser permanentes, de no ser constantes y de no haber alcanzado la posición de un discípulo, y por lo tanto no haber alcanzado la revelación. En este sentido, sería importante que cada uno de nosotros, cada uno de los asistentes esta mañana y cualquier persona que escuche este mensaje, llegue a una evaluación personal y considerar: ¿qué tanto conocimiento tengo de la palabra? ¿Qué tanta revelación tengo del Evangelio? Pero algo más profundo: ¿qué tanto estoy practicando de lo que conozco de la palabra? ¿Qué tanto estoy llevando a la realidad? Porque a veces conocemos la palabra pero no la practicamos. Entonces, ¿qué tanto estoy practicando de la palabra? ¿Qué tanto estoy obedeciendo de la palabra? ¿Qué tan constante soy en mi entrega, en mi búsqueda, en poner en primer lugar el reino de Dios? Entonces tenemos que hacer un examen individual y personal que nos permita entonces llegar a evaluar dónde estamos y que reconsideremos hacia dónde podemos llegar. Una pregunta más directa: ¿qué tanta libertad tengo? Pregúntese: ¿qué tanta libertad tiene usted? ¿Qué tanta libertad está disfrutando? Porque la palabra nos habla de libertad como un hecho, no como una esperanza y no como algo que está ligado al reino, en la eternidad, en la gloria. No, aquí y ahora hemos sido llamados a libertad. Y voy a probárselo a través de las Escrituras. Pablo explica que nosotros somos libres por causa de obedecer el Evangelio. Romanos capítulo 6, verso 17. Yo regreso luego con Juan. Romanos capítulo 6, verso 17 dice así: pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado. ¿Cuántos eran esclavos del pecado? Todos éramos esclavos del pecado. Muchos ni siquiera lo sabíamos. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina. Creyeron la palabra, creyeron el Evangelio, creímos la palabra cuando nos fue predicada y decidimos obedecerla, decidimos someternos al señorío de Cristo, decidimos tomar un nuevo estilo de vida, un nuevo rumbo de vida basado en lo que Jesús enseñó.
y comenzamos a caminar de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo, de acuerdo a la revelación registrada en la Biblia, aprendimos que por gracia somos salvos por medio de la fe, que no depende de las obras. Aprendimos que somos justificados gratuitamente por medio de la fe y que podemos acercarnos con libertad delante del Señor. Aprendimos que era necesario el arrepentimiento. Aprendimos que era necesario nacer de nuevo, entregarle nuestra vida al Señor. Fuimos entregados a esa clase de doctrina y nosotros decidimos obedecerla. Y como resultado fuimos libertados del pecado y Dios nos colocó como siervos de justicia. Pablo entonces está explicando de una manera diferente a lo que Jesús está hablando, que la libertad del ser humano, la libertad del esclavo depende de que escuche el mensaje, lo crea y actúe sobre esa verdad. Y eso es algo que yo quiero aplicar en su corazón esta mañana, hermano. Usted fue salvado, usted fue perdonado porque usted oyó el evangelio. Le predicaron a Cristo, le predicaron que Cristo murió por usted, le predicaron que las iglesias nos salvan, le predicaron que no es un asunto de sus obras o de su buena conducta o de sus donaciones, de su dinero, sino que es lo que Cristo hizo y poner nuestra fe en Cristo lo que nos salva. Y usted alcanzó el perdón de sus pecados porque decidió creer ese mensaje, lo recibió. Es lo mismo con la sanidad. Usted oye el mensaje, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Usted oye el mensaje, usted lo cree, usted recibe esa palabra y decide vivir de acuerdo a esa palabra, y entonces la sanidad se hace una realidad para su vida. Es lo mismo con la prosperidad, es lo mismo con la finanza. Ciertamente el Señor, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y está hablando de pobreza y de riqueza en lo material, en lo natural, aunque incluye otras áreas como lo prediqué recientemente. Entonces usted recibe la palabra, usted cree la palabra y camina sobre la revelación o sobre el entendimiento de que Dios es el que da el poder de hacer las riquezas. De que la bendición de Jehová es la que enriquece sin añadir tristeza con ella. Que Dios es el que da la victoria, que Dios puede hacer que las riquezas de los impíos vengan a las manos de sus hijos, y usted camina en fe, en la revelación de la palabra. Todo funciona igual. Entonces es lo mismo con la libertad. Usted oye la palabra, la cree, actúa sobre ella y recibe el beneficio. Si usted no está caminando en libertad por una relación matrimonial rota, si usted no está caminando en libertad por cuestiones económicas, por cuestiones de salud, por cuestiones de temor, de amenaza o de lo que sea, usted tiene que enfocarse en el mensaje de libertad y entender de una vez y para siempre que si elijo la libertad, usted va a ser libre de verdad y no va a importar nada, porque entre usted y Dios salen sobrando los diablos. Entre usted y Dios salen sobrando las circunstancias porque Él las puede cambiar. Entre usted y yo no hay cónyuge, marido, mujer o hijos que valga, porque es solamente usted en la presencia de Dios y el Dios suyo que lo sacia y en el cual usted puede estar completo. Pero es un asunto de llegar a entenderlo. Mi libertad no depende de la gente que está conmigo o en contra mía. Mi libertad no depende de las circunstancias buenas o malas. Mi libertad depende de lo que Cristo ha hecho por mí. Él me ha llamado a libertad y voy a tomar esa libertad independientemente de. Es un asunto de recibir como una revelación con respecto a esto. Entonces Pablo está diciendo, aunque ustedes eran esclavos del pecado, como obedecieron de corazón a la doctrina a la que fueron entregados, fueron libertados del pecado y fueron constituidos en siervos de la justicia. Entonces Pablo establece la claridad de la palabra, de la permanencia en la palabra, de la importancia de la doctrina. Pero también habla acerca de obedecer. Es aquí donde está la falla de muchos. No obedecen a la doctrina. No obedecen a la palabra. No son hacedores de la palabra. No se someten. Jesús enseñó el principio de la autoridad en su nombre. Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. En mi nombre van a echar fuera demonios. Jesús enseñó el principio de la autoridad delegada, de hablar en representación de alguien, pero quien lo enseñó más claro fue el centurión. Y por eso Jesús se sorprendió. Cuando el centurión le dice al Señor, no vayas a mi casa, le dice, no es necesario que tengas que caminar conmigo y que llegues a mi casa y que tengas a mi criado enfrente y que le pongas manos. No, Señor, solo decir la palabra, le dijo.
Ese hombre tenía revelación. Una persona con revelación vive en otro nivel. Una persona en ignorancia vive en las tinieblas, vive en la oscuridad. Jesús dijo: el que me sigue no vivirá en la oscuridad, porque tendrá la luz de la vida. Ahora, este hombre tenía revelación. Una persona en ignorancia vive en las tinieblas. Una persona con conocimiento vive como aquel tango, a media luz. A media luz los dos. Pero una persona con revelación tiene claridad de dónde viene, hacia dónde va, quiénes son sus enemigos, cuáles son sus recursos, quién es su Dios, qué es lo que puede hacer, qué es lo que tiene, y sigue adelante porque sabe que su Dios está a favor de él. Y sabe que todas las cosas, incluso las negativas, le van a ayudar a bien, porque Dios está a favor de él. Entonces necesitamos la revelación que se alcanza a través de la permanencia, a través del compromiso. Este mensaje podría llamarse también una exhortación a ser fiel, pero no, se llama viviendo como hijos o viviendo como esclavos. Es su decisión. Vivir como religiosos, lo he predicado muchísimas veces, es diferente de vivir con una mente espiritual. Así que es nuestra decisión vivir como hijos o vivir como esclavos. Y el asunto es que los hijos se pueden esclavizar, y el diablo va a tratar de hacerlo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces entendamos esta verdad. Fue por causa de conocer la doctrina, de haber creído la doctrina y de haber obedecido la doctrina, que fuimos libertados del pecado y vinimos a ser siervos de la justicia. Ahora deténgase en esa frase: libertados del pecado. Según la Biblia, según mi Biblia, espero que también según la suya, usted ha sido libertado del pecado. O sea, el pecado ya no puede enseñorearse, lo menciona el apóstol Pablo en este capítulo. El pecado ya no se ve enseñorear. Nosotros pecamos porque queremos pecar, no como antes, porque no podíamos dejar de pecar. Hay una gran diferencia. Nuestro estilo de vida sin Cristo era de pecado, inclinados al pecado, era como que estábamos en automático. Pero ahora en nuestra decisión, cuando nosotros nos rendimos, sometemos nuestra voluntad, nos descuidamos espiritualmente o simplemente cedemos a nuestras pasiones por no orar como la palabra dice. Jesús enseñó: oren para que no caigan en la tentación. Entonces, el pecar ahora, para un creyente que ha sido libertado del poder del pecado, no es algo con lo cual el creyente no pueda lidiar o luchar, sino que es algo para lo cual Dios ha provisto los recursos, porque el apóstol Pablo dice aquí mismo en Romanos: es que el pecado no se va a enseñorear de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, lo que está diciendo Pablo es que miren, los cristianos pueden no pecar, porque Dios les va a dar el recurso, las fuerzas, la salida, lo que sea necesario para que no caigan en el pecado. Entonces vemos acá que nuestra posición espiritual es de que hemos sido libertados del pecado. Supongamos que a usted lo despidieron el viernes del trabajo, le dieron su dinero, lo removieron y usted va a llegar el lunes a seguir trabajando. No, es absurdo. Ya no hay compromiso, ya no hay atadura, ya no hay relación. Entonces nosotros cometemos ese error en cuanto a nuestra posición espiritual. Hemos sido libertados del pecado, pero como en nuestra naturaleza hay una inclinación hacia el pecado, mientras no hacemos morir nuestras pasiones y mientras no crucificamos nuestra carne plenamente, vamos a tener que luchar con eso, y un creyente tiene que saberlo. No es que cuando usted acepta a Cristo se convierte en un santo, en el sentido de que ya no van a haber tentaciones. No, al contrario, probablemente el enemigo va a tratar de venir con más fuerza, pero usted tiene el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que le va a dar la victoria. Sigamos entonces con Juan, ahora en el verso 33. Le respondieron los judíos a los que Jesús les estaba hablando, llamando la atención con respecto a su condición de vida: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que podía ser traducido: yo les aseguro, sin lugar a duda, que todo aquel que hace pecado es un esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre.
Me llama la atención que los judíos que habían creído en Jesús, a quienes Él les está dirigiendo estos principios, estas verdades relacionadas con el reino, reaccionan con un análisis racional porque ellos ignoran que tenían una condición de esclavitud y dicen: nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Y aquí ubiquémonos en lo siguiente: la iglesia nace después de la muerte del Señor Jesucristo en un ambiente de gran confusión política, donde los romanos, los griegos, los que habían derrotado o habían venido en una sucesión de poderes que comienza ya con Babilonia, con los medo-persas, y una sucesión de poderes políticos y religiosos. Y ahí la iglesia nace en un ambiente de gran convulsión religiosa, de convulsión política, donde los judíos mismos estaban de alguna manera sometidos bajo el imperio romano, pero no esclavos como cuando vivían en Egipto, no esclavos como cuando fueron llevados a Babilonia. Así que estos judíos, que tenían libertad para reunirse en sus sinagogas y tenían libertad para practicar su religión, al igual que las demás religiones paganas podían hacerlo, le responden al Señor con cierta arrogancia: nosotros no hemos sido esclavos de nadie jamás. ¿De qué estás hablando? Y si te equivocaste. Nosotros no somos esclavos de nadie. Te equivocaste. ¿Cómo que estás hablando de que van a ser libres? Nosotros ya somos libres. La gente en el mundo no sabe que es esclava. Lamentablemente también muchos cristianos de años dentro de las iglesias no saben que son esclavos. Están atados. No están viviendo en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ahí la importancia del mensaje, para reaccionar y apropiarnos de esa libertad completa. Así que ellos estaban inconscientes, ignorantes de la condición de esclavitud. Y Jesús se enfoca no en una esclavitud política o de un pueblo dominando a otro pueblo. Jesús se enfoca espiritualmente y les habla acerca de que la mayor esclavitud es la esclavitud al pecado. La gente puede ser libre económicamente, la gente puede ser libre físicamente o en cuanto a su salud, pero tienen adicciones y son desgraciados y son miserables porque están atados. No tienen una limitación económica, no tienen una limitación de salud, pero tienen una limitación en cuanto a su voluntad, que está siendo controlada. ¿Cuánta gente vive en las adicciones o en los vicios o en la inmoralidad porque son esclavos del pecado? Y están utilizando su vida, su tiempo, sus recursos para continuar siendo esclavos de aquello a lo cual se han entregado. Y esa persona no sabe que es un esclavo. Pablo habla acerca de no dejarnos dominar de ninguna cosa, porque el que se somete a algo o a alguien se convierte en esclavo de eso. Podemos ser esclavos de la televisión, podemos ser esclavos de las redes, podemos ser esclavos de las deudas, podemos ser esclavos del qué dirán, podemos ser esclavos de un trabajo, podemos ser esclavos de una familia dominante o controladora, podemos ser esclavos de un marido impositivo, podemos ser esclavos de una mujer que controla o es celosa. Hay una esclavitud en tantas direcciones, o mejor dicho, la esclavitud se puede manifestar de tantas formas, pero la libertad gloriosa es absoluta. Y esa es la libertad con la cual Dios quiere que nosotros nos posicionemos. Y comienza con libertarnos de lo más importante, de lo más pesado, que es el pecado. La libertad del pecado. Entonces Jesús le dice: aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Muy interesante que en el verso 35 hay una contraposición, es decir, se ponen dos elementos uno contra el otro, pero lo que Jesús hace es que ocupa la palabra esclavo, el cual dice que no queda en la casa para siempre, y lo pone en comparación o en contraposición, no de un libre, sino de un hijo, porque los hijos son los que caminan en libertad. ¿Oyó eso? Los hijos caminan en libertad. Ahora, un hijo podría caer a la condición de estar esclavizado, pero Dios quiere que tengamos una conciencia de hijos, tengamos una conciencia de libertad, y que de esa manera podamos poseer lo que Él ha provisto para nosotros. No con una conciencia de debilidad o una conciencia de pecado, sino con una conciencia de fortaleza, de poder y de justicia. Una conciencia de ser hijos y de ser coherederos juntamente con Cristo. Entonces el Señor contrapone al esclavo con el hijo.
El esclavo no tiene derechos, el hijo sí tiene derechos. El esclavo no se va a quedar en la casa para siempre. Llega un punto en que el esclavo sale fuera, no recibe ninguna herencia, no tiene ningún beneficio permanente, pero el hijo sí se queda en la casa. Entonces vemos acá que el Señor se detiene en ciertos elementos muy importantes enfocados espiritualmente, y particularmente quiere desvirtuar ese pensamiento que los judíos tienen. Yo no soy esclavo de nadie, no somos esclavos de nadie, nunca hemos estado sometidos a nadie, hacemos lo que queremos, así como piensan los jóvenes. El engaño en el cual el diablo hace caer a los jóvenes es este: no tenés por qué someterte a nadie o que alguien dirija tu vida. Tenés que tomar tu vida en tus manos, porque tú eres el dueño de tu propia vida. Tenés que vivir en independencia. Y resulta que todos los independientes, todos los soberbios, terminan siendo esclavos del diablo. Porque hay una realidad espiritual, y es esta: o somos esclavos del diablo y del pecado, o somos siervos de Dios y de la justicia. Pero no hay nadie que pueda vivir en libertad en el sentido de que no esté atado o conectado a algo o a alguien. O estamos conectados con el pecado o estamos conectados con la justicia. Ahora, lo bueno es que a través de Cristo nosotros somos libres para decidir. Hay una historia relacionada con toda la cultura judía en relación a la esclavitud, y era que cuando alguien tomaba a un pariente, a un hermano como esclavo, por causa de que se había empobrecido y necesitaba de alguna manera salir adelante, Dios permitió la esclavitud con propósitos espirituales, como el de este día, el de poder entender lo que es vivir en esclavitud, lo que es vivir en libertad. Pero había un principio sumamente interesante relacionado con la esclavitud, y era que los esclavos tenían que ser libertados al 7º año. Y cuando llegaba el tiempo de la remisión, se cancelaba la deuda y había libertad. Dios quería establecer esto en la mente de los judíos: la libertad viene, y la libertad vino en Cristo Jesús. Y ahora nosotros hemos sido alcanzados por el libertador y deberíamos de estar viviendo en libertad. No deberíamos de estar atados ni limitados en nuestra comunión con Dios, en nuestra santidad, en nuestro desarrollo, en el deleite de las bendiciones que Dios ha provisto para nuestra vida, si es que hemos alcanzado esa libertad. Pero había otro principio también muy importante relacionado con la libertad de los esclavos. Y era que cuando la deuda era pagada, o cuando se llegaba el tiempo de poder liberar al esclavo, el esclavo que había sido tratado de una manera amable por el amo, podía tomar la decisión, cuando le daban la libertad de irse, podía tomar la decisión de quedarse. Eso está regulado allá en el Antiguo Testamento, allá por Números, Levíticos. Y entonces el esclavo, si quería quedarse en la casa como esclavo, le decía al amo: yo quiero permanecer contigo, yo no quiero mi libertad, quiero quedarme contigo. Y está regulado por la ley mosaica que entonces el amo tenía que tomar una lesna, una especie de punzón, horadarle la oreja al esclavo y ponerle un arito. De ahí que los aritos son señal de esclavitud en el Antiguo Testamento y en la cultura judía. Entonces el esclavo tenía un arito que era una señal de que él ahora ya no era un esclavo endeudado, oprimido, sino que era un esclavo voluntario. Pablo retoma esa figura y se considera a sí mismo un esclavo voluntario cuando él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Porque la palabra siervo es la palabra doulos, y la palabra doulos significa un esclavo voluntario. Y qué tremendo es entonces que Dios nos liberta del pecado, nos liberta del poder de las tinieblas, nos liberta, y Dios está diciendo amén, nos liberta del poder del diablo, de la muerte, de los temores, nos traslada al reino de Jesucristo y nos deja en libertad. ¿Quieres seguir siendo esclavo? Puedes irte, o quieres quedarte. Por eso es que Jesús les dice a los apóstoles, a los discípulos, en Juan 6:66, cuando le comentan que multitudes han dejado de seguirle: ¿se quieren ir ustedes también? Esa es libertad. Usted decide si continúa viniendo a la iglesia, si viene cuando le ronca la gana. No cuando le ronca la gana, cuando deja de roncar. O sea, viene tarde. Si usted viene un domingo sí, 2 no. Si usted se viene a dormir a la iglesia, si usted sirve, si usted no sirve,
si sirve a medias, si sabiendo que tiene compromiso no hace lo que tenga que hacer por remover, usted decide. Eso es libertad. Libertad de decidir. Pero cuando usted ocupa la libertad de decidir para decidir, como el corito decía, he decidido seguir a Cristo, ay, hermano, usted va a encontrar la verdadera libertad. Dios nos hace libres del poder del pecado, del poder del diablo, incluso nos da autoridad sobre los demonios, nos da el poder sobre el pecado y nos coloca en una posición donde dice, ahora tú tienes que decidir cómo vas a vivir. Usted puede decidir hacer su agenda y tachar todo compromiso y toda actividad de los días en que tenemos reunión. Un día traté de convencerlo de esto, diciéndole que los sacerdotes tenían turnos y que el turno del sacerdocio del Centro Cristiano de Fe es domingo a las 9:30, no a las 9:45, no a las 10, no a las 11. El turno del sacerdocio del CCF es a las 9:30 y los miércoles a las 6. Cuando usted falla en su turno, usted está menospreciando su llamamiento, usted está menospreciando su privilegio, usted está menospreciando la tarea que le ha sido asignada. Cierro el paréntesis porque veo que el gozo se le fue. Sigamos hablando de la libertad. La libertad nos permite decidir qué hacemos. Seguimos sometidos a donde pertenecíamos, o definitivamente nos alejamos de ese estilo de vida, adoptamos un nuevo estilo de vida y voluntariamente nos sometemos al mejor amo que puede existir, nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por nosotros, el que siendo enemigos nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y es la decisión más sabia y más sensata. Voy a ser un doulos, voy a ser un esclavo ligado, voy a ser un esclavo voluntario. Voy a vivir de acuerdo al Evangelio porque no hay otra mejor manera de vivir. No religiosamente, sino con entendimiento espiritual. No de una manera mecánica, impuesta, sin meter mi corazón en esto, sino apasionado, con entendimiento, amando al Señor con mi alma, con mis fuerzas, con mi mente, con mi corazón y con todo mi ser. No de una manera superficial. Y eso nos lleva, hermanos, a disfrutar la vida. Si hablamos de 24 años de aniversario, yo puedo decir 24 años de disfrutar la vida, de ver la gracia de Dios, de ver las bendiciones de Dios, de ver el respaldo de Dios, de ver milagros de Dios, milagros de protección, milagros de provisión, milagros de sanidad, de salud. De hecho, el vivir en salud divina es un milagro. Una cosa es necesitar la sanidad, otra cosa es caminar en salud. Y eso es parte de la libertad con la que Dios nos ha hecho libres. Y es parte de los privilegios que se alcanzan a través del compromiso, a través de la entrega. Y alguien podría estar pensando y diciendo, pastor, pero yo he sido fiel y yo me he esforzado y yo no he vivido en libertad al entender la palabra. El asunto es permanencia. Hay diferentes niveles o tiempos en cuanto a permanencia. Su caminar no ha sido el mío, ni el mío ha sido el suyo. Sus bendiciones no son mis bendiciones. Sus experiencias, sus logros no son los míos. Sus retos y sus problemas no han sido los míos. Yo he tenido luchas o dificultades que usted no ha tenido. Y he experimentado bendiciones y milagros que usted tal vez no los ha visto. Entonces cada uno vive en una diferente condición. Como decía un pastor, cada uno está en su propia trinchera, haciendo la guerra, haciendo frente al enemigo desde su trinchera. Pero ¿sabe qué? Todos hemos sido llamados a ser más que vencedores en Cristo Jesús. No importa cuál es su trinchera, no importa si usted está en el tanque, no importa si usted está en el ejército que va en la caballería, no importa si va a pie, no importa cuáles son sus armas, todos tenemos la victoria en Cristo Jesús. Pero es un asunto de fe, es un asunto de revelación de la palabra. Así que Jesús se enfoca en que ellos son esclavos y no lo saben. El pecado los controla, los tiene sometidos y ni siquiera lo saben. Y se traslada al enfoque en lo natural de que los esclavos no permanecen en la casa y que los hijos sí. Jesús está introduciendo el hecho de que son los hijos los que caminan en libertad, pero en realidad se está introduciendo a Él mismo, porque Él es el Hijo que va a quedar para siempre. Él es el Hijo. Y por eso en el verso 36, de una manera más clara, se presenta a sí mismo delante de los judíos que habían creído en Él, y entonces les dice: así que
si el Hijo los liberta, van a ser verdaderamente libres. Entonces, ¿quién puede libertar? El Hijo. Es Jesús el que liberta. No es la religión, no es la iglesia. Usted no es libre por ninguna organización o por ninguna otra persona que no sea Cristo. Es la fe en Jesús, es la fe en su palabra, es la obediencia a la palabra del Señor y es la permanencia en la palabra la que lo coloca a usted en la posición de discípulo, de un imitador, de recibir revelación sobre la libertad y de poder experimentar esa libertad verdadera. Entonces vemos que la libertad que es dada por Jesucristo es una libertad real, es una libertad completa. Por eso Él dice, seréis verdaderamente libres. Entonces analicemos esto. Si mi Señor hace la declaración de que Él, siendo el Hijo, puede darme libertad verdadera, entonces yo tengo que llevarme a mí mismo a una reflexión propia. ¿Tengo una libertad verdadera? ¿O dependo del que dirán? ¿Tengo libertad verdadera? ¿O estoy sometido a ciertos temores? Y me he sometido a ciertas adicciones. Y estoy sometido a ciertas cosas ocultas en mi propia vida personal. ¿Tengo libertad verdadera? ¿Camino con libertad? ¿Tengo la paz de Dios? ¿Tengo el gozo de Dios? ¿Tengo la vida de Dios? ¿No vivo en temor? ¿No estoy sometido a? ¿No estoy restringido por? O, bueno, sí he alcanzado cierta libertad. A veces, poniendo este ejemplo o ilustración, hay gente que amarra a los perros y les pone una cadena bien corta porque son peligrosos. Pero a veces los perros son peligrosos, pero el dueño decide poner una cadena bien larga, así que el perro está ya echado, pero tiene una pita o una cadena bien larga, tiene más libertad. Pues hay una libertad condicionada. A esto quiero llevarlo. Puede ser que usted haya sido un discípulo, permaneció, recibió revelación, alcanzó libertad, pero gradualmente descuidó su permanencia, su compromiso, su entrega, y como esto es relativo, fue perdiendo su libertad también. Y entonces está aquí ahora, 24 años después. En las caricaturas dice 2 doritos después, ¿verdad? Pero aquí es 24 años después. Usted está en un nivel de libertad que podría ser mayor que el que tenía hace 10 años. O quién sabe, quizás es menor que el que tenía hace 5. Porque la libertad condicional, como se llaman en los términos legales, ¿verdad? Que hay libertad, pero está restringida, está condicionada por ciertas limitaciones que impone el juez. Es la libertad que muchos cristianos tienen. Así que tienen libertad para venir un domingo sí, un domingo no. Tienen libertad para cantar, pero no tienen libertad para adorar. Tienen libertad para servir, pero no tienen libertad para impulsar la obra con sus finanzas. Tienen libertad para poder relacionarse con ciertos hermanos, pero no tienen libertad para relacionarse con ciertos otros. Pero no es por culpa de él, es por culpa de los otros. Entonces es una libertad condicionada, una libertad restringida, una libertad que no es completa. O sea, yo quiero que se enfoque en que la libertad verdadera, hermano, la libertad es absoluta, es completa. Y por eso el apóstol Pablo la llama libertad gloriosa. Yo quiero caminar en esa libertad gloriosa. Yo quiero caminar con mi frente en alto, caminar con el gozo de Dios, con la paz de Dios donde quiera que vaya, no sintiéndome esclavo de nadie. Pero entonces es importante entender lo siguiente: retener la libertad es una decisión. Gálatas 5:1 dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Quien me hizo libre a mí y verdaderamente libre es el Señor Jesucristo. Pero yo tengo que decidir permanecer firme en la libertad. ¿Hay alguien aquí conmigo esta mañana? Esté firme en la libertad con que Cristo lo ha hecho libre. Y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Pablo escribió esto a la iglesia en Galacia, en un contexto donde el legalismo estaba tratando de controlar a los creyentes, poniéndoles carga. El tener que hacer esto, el tener que hacer lo otro, el tener que dejar de hacer esto. Pablo habla del yugo de vivir bajo la ley. Entonces Pablo les dice a los creyentes en Galacia que habían creído en Cristo, así como siguiendo la misma línea de pensamiento del Señor Jesús: si permanecen en mí
van a ser mis discípulos. Pablo le está diciendo a los creyentes en Galacia: sigan viviendo por fe, ya no vivan por la ley, no vivan por los mandatos, no vivan por las imposiciones de la ley, no se regresen al antiguo pacto, sigan viviendo en el pacto que está sellado con la sangre de Cristo, que es fundamentado en la fe, en la gracia de Dios. Entonces es nuestra determinación, es nuestra decisión retener la libertad, y es nuestra responsabilidad, Gálatas 5:13, usar correctamente la libertad. Usted decide retener la libertad y usted es responsable de usar la libertad correctamente, porque ahora más que nunca existen un montón de iglesias con libertinaje. Hoy más que nunca existen un montón de creyentes viviendo en libertinaje, y Pablo dice que hay quienes han convertido la gracia en libertinaje. Una cosa es la libertad, otra cosa es el libertinaje. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 5:13? Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces entendamos esto: siendo esclavos, Dios nos llamó a libertad. Pero eso no significa que Dios nos coloca en una posición donde podamos vivir haciendo como querramos, por la gracia de Dios, por la libertad que Cristo nos ha dado, como se predica en muchas congregaciones, sino que tenemos la libertad de vivir en amor. Tenemos la libertad de servirnos por amor, es lo que dice la palabra aquí: si no servíos por amor. Un esclavo, alguien que estaba dominado por el poder del diablo, por el pecado, no podía caminar en amor. Pero alguien que ha sido libertado puede decidir: voy a caminar en amor, voy a servir a otros, voy a beneficiar a otros, voy a levantarlos, voy a honrarlos, voy a preferirlos, voy a compartir lo que tengo, voy a procurar ser un canal de bendición para otros. Entonces Pablo está diciendo que es nuestra responsabilidad usar adecuadamente la libertad. Así que lo que resta es que nosotros podamos entender de qué somos libres. Colosenses 1:13 es el texto que dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Oiga lo que dice la palabra, y recíbalo, y créalo, y posiciónese. Él lo ha librado de la potestad de las tinieblas y lo ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces usted tiene que recibir eso como una verdad, como una declaración: el Señor Dios Todopoderoso me libró del poder de las tinieblas, me ha sacado de debajo del poder del diablo, venció al que era más fuerte que mí, y Él me ha dado libertad y me ha trasladado al reino de su Hijo amado. No sé cuántos han visto películas donde el enfoque es el peligro de persecución, de muerte de un ciudadano americano, y toda la trama se trata de que si esa persona logra llegar a la embajada, ahí va a haber seguridad, porque si llega a entrar a la embajada americana, ese es territorio norteamericano y no le pueden hacer nada, ni aún las autoridades del gobierno de la nación donde está la embajada americana. Quiero ocupar esa ilustración para hablarle de eso. El Señor lo sacó a usted. ¿Alguien dice amén? El Señor lo sacó a usted de debajo del poder del diablo y lo ha trasladado espiritualmente, lo ha posicionado, lo ha colocado dentro del reino. Usted es el que mentalmente ha vivido sometido por temores, por relaciones no manejadas correctamente, por circunstancias, por personas que se levantan en contra suya. Usted es el que voluntariamente y no actuando en la palabra no se ha apropiado de la libertad, porque mi Biblia dice que usted fue trasladado al reino de su Hijo amado, del Hijo de Dios. Entonces las leyes, los principios o los poderes del enemigo ya no pueden o no deberían de tocarlo, a menos que usted, por la falta de revelación, viva con conceptos religiosos como este. No, es que a mí me ha tocado llevar esta cruz, pastor, y la esposa es la que llama cruz. A menos que usted viva con conceptos religiosos y a veces hasta endeudados por el mundo, así como que, no, es que mire, yo sé que los ricos ya están contados.
Yo nací pando. Y vive con conceptos que no son realmente los que están revelados en la palabra de Dios. Y acepta las circunstancias y acepta, como los judíos, cuando Goliat se paró delante de ellos y pidió un hombre que luchara con ellos, que luchara contra él, acepta que no hay nadie que le haga frente. Y entonces Dios ocupa la máxima expresión de la dependencia de él a un joven inexperto, que ni le quedaba la armadura, ni sabía cómo caminar con la armadura, nunca había usado una armadura. Por eso la palabra de Dios dice de que Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo que no es, para deshacer, para avergonzar a los sabios, a lo que es, porque solo entonces la gloria le pertenece a Él. Sepa y entienda eso, hermano. En su necesidad, en su dificultad, Dios quiere glorificarse. No lo creyó. Dios quiere glorificarse en su necesidad, en su incapacidad, en su problema. El Dios que hace milagros, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, quiere glorificarse en su vida. Pero usted va a tener que vivir por la revelación de la palabra, no por la aceptación de las circunstancias, no teniendo miedo de la gente que le rodea, de las amenazas o de lo que pueda estarle rodeando, sino viviendo por la palabra. Y vivir por la palabra significa posicionarse de esa manera. El Señor me libertó de la potestad de las tinieblas, el Señor me trasladó al reino de su Hijo amado, así que puedo vivir de una manera diferente. Es Romanos 6:18 que dice que somos libertados del pecado y que vinimos a ser siervos de la justicia. Entonces tengo que vivir con esa convicción. Yo soy libre del pecado, quiero pecar, me siento atraído hacia pecar. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos cayendo en el pecado, en la insensatez, en la injusticia. Pero hay una conciencia causada por el Espíritu Santo que nos hace dar una señal de alerta, recibir una señal de alerta. Y entonces nosotros podemos experimentar literalmente que podemos pecar si queremos, o podemos alejarnos del pecado. Podemos decidir no pecar, porque fuimos libertados del poder del pecado. Ahora Romanos 7:6, en el contexto de Israel, dice: pero ahora estamos libres de la ley, ya no vivimos por ley. Usted no vive por mandamientos, por prohibiciones. Usted no vive por una lista de reglas. Usted debería de vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, no por imposiciones de la ley. Pablo dice que morimos para aquello en que estábamos sujetos, dice Pablo. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, de la guianza del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Es 1 Corintios 7:23 que revela algo sumamente interesante, y es el punto final. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Usted se puede convertir en un esclavo de los demás. Usted vive por lo que los demás piensan de usted. O usted se esclaviza a un trabajo, a su negocio. O usted se esclaviza a su familia y es su familia quien está decidiendo por usted. Usted se esclaviza a gente que toma el control de su vida, de su futuro, de sus decisiones, porque no ha decidido ligarse voluntariamente a Jesucristo, sino que está viviendo siendo movido por personas. Se convierte en un esclavo donde no puede decirle que no al jefe cuando lo pone en el programa una y otra vez y otra vez y otra vez. Y usted tiene compromisos ministeriales, tiene un compromiso con aquel que le da aliento, vida y todas las cosas. Pero usted se convierte en un esclavo de los hombres porque le hace falta el carácter para decir no puedo. Que el Señor le dé entendimiento sobre eso, porque no lo estoy mandando a vivir una vida de rebelde ni a dar mal testimonio. El pastor me ha enseñado. Usted no diga el pastor me ha enseñado, usted diga la Biblia dice. A mí no me ande ocupando de pantalla. Yo solamente soy un moderador que lo llevo en la Biblia así como que vaya conectándose con esto, con aquello y con lo otro, y de ahí yo me despido, me limpio las manos, y que Dios le dé entendimiento. Y este punto es particularmente muy importante. 1 Corintios 7:23. Usted fue comprado por Dios. No hay marido que la tenga que esclavizar. No hay mujer que lo tenga que controlar. No digan amén los hermanos, por favor, no se emocionen. Allá en los secretos de su corazón. No hay ninguna persona a la cual usted debería de someterse que le coarte la libertad, su devoción, su entrega al Señor.
no se haga esclavo de los hombres. Este mensaje, al igual que los cientos de mensajes que he predicado en 24 años, puede hacer que le sirva solo un ratito. Sale contento, con una sonrisa, en la grada diciéndole a su mujer: ¿viste lo que dijo el pastor al final? Va, hoy sí. Pero la otra semana le preguntan: ¿de qué predicó el pastor el domingo pasado? Y no se acuerda ni qué prediqué. Este mensaje puede darle un poquito de emoción durante un ratito, pero lo más importante es entender que su constancia, su permanencia lo convierte en un discípulo, en un imitador, y que los discípulos son los que reciben revelación, y que parte de esa revelación es aprender a vivir en libertad, libre del temor del futuro, libre del temor al fracaso, libre de las amenazas, libre de las circunstancias, libre de lo que la gente dice, libre del control de la gente en todo sentido. Libertad gloriosa de los hijos de Dios es lo que toda la creación está esperando. Y comienza con nosotros aquí y ahora reaccionando. Voy a apropiarme de esa libertad. Póngase de pie y permitamos que el Señor ministre su vida. Medite usted. ¿Qué tanta libertad usted está experimentando? ¿Qué tanta libertad usted está disfrutando? Aleluya. Medite usted en la determinación que tiene que tomar esta mañana, de comprometerse con el Señor para recibir más revelación, más entendimiento, y quizá tenga que hacer una oración como esta: Padre, he caminado en algo de libertad, pero no sé qué es la libertad gloriosa. No he caminado en una libertad real, completa y verdadera, y yo necesito que tú te reveles a mi vida, que tú me guíes para vivir libre del temor, libre del poder del pecado, libre del poder de las tinieblas, no constituyéndome de ninguna manera esclavo de los hombres, sino un siervo voluntario tuyo, un esclavo ligado voluntariamente a ti, caminando en amor, acercándome a tu presencia, presentando mis miembros a la justicia, a la santidad, disfrutando de la paz, disfrutando del gozo, disfrutando de la vida, porque tú eres el que me hace estar confiado, el que sacia de bien mi boca de modo que me rejuvenezca. Tú eres el que me hace estar completo, tú eres mi todo, tú llenas mi vida. Quiero vivir para ti, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado Padre, gracias. Gracias por la libertad en Cristo. Gracias por tu obra a favor nuestro. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Sin ti no podemos seguir. Sin ti no podemos avanzar, Señor. Ayúdanos. Revélate a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que reveles a nuestras vidas tu poder, tu amor, tu voluntad, tu carácter, tu provisión. Que nos sostenga, Señor.
que nos vivifique, que nos fortalezcas. Queremos ir hacia adelante, Señor. Tomamos la decisión de esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Tomamos la decisión de buscar primeramente tu reino, Señor, y tu justicia, creyendo, sabiendo que todas las demás cosas van a ser añadidas. Tomamos la decisión, Padre, de seguirte, de honrarte, de vivir para glorificar tu nombre. Tomamos la decisión de ser tus siervos, sabiendo que nos has adoptado como tus hijos. Tomamos la decisión de honrarte y de darte a ti la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén.